Mis hermanos, estamos con una serie de doctrinas de la gracia. Y el domingo pasado, bajo el título Radiografía del Corazón Humano, Lucas, acá nuestro hermano Lucas, nos estaba enseñando acerca de la doctrina de la depravación total. Así es que quiero que estén preparando sus Biblias, porque vamos a ver no un texto específico, simplemente, sino vamos a ver otros textos también. Así es que preparen sus Biblias, vamos a ver más de un versículo, y quiero que vayan viendo conmigo lo que vamos a ver en esta mañana. Esta doctrina bíblica de la depravación total básicamente dice que el hombre o el ser humano está totalmente incapacitado para hacer el bien como Dios lo exige. Yo quiero que puedan captar este concepto. La doctrina de la depravación total básicamente enseña que el ser humano está totalmente incapacitado para hacer el bien como Dios exige. ¿Significa eso que nosotros no somos capaces de hacer el bien? No. Muchos de ustedes, muchos de nosotros hacemos el bien, ¿verdad? Ayudarle a un anciano, donarle algo de dinero a alguien que necesita es bueno. Entonces, ¿por qué dice que nosotros no podemos, o Dios no acepta el bien que nosotros hacemos? Es porque no alcanza. Ningún bien, ninguna obra no alcanza a satisfacer completamente lo que Dios exige de nosotros. Vamos a ir viendo eso. Nuestra corrupción pecaminosa es tan fuerte, hermanos, es tan profunda, que nos hace imposible de vencer nuestra propia rebelión y nuestra propia ceguera. Esta incapacidad para salvarnos a nosotros mismos es total, que nos hace 100% dependientes de la gracia de Dios para ser aceptados o para ser salvados o aceptados en su reino. Abran conmigo sus Biblias ahí en Romanos 3, el mismo texto. Vamos a hacer un pequeño repaso. Es el texto que Lucas había usado el domingo pasado para hablar sobre el tema. Vamos a hablar o leer solamente 2 versículos del 10 al 12. Como está escrito, versículo 10, 3:10. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Yo les estaba diciendo el domingo pasado, qué desolador el panorama que Romanos nos pinta sobre el ser humano. Qué negro el panorama. No hay ni siquiera un hombre que pueda llegar o llenar las expectativas santas de un Dios 3 veces santo. Entonces, después de este breve repaso, vamos a proceder con el segundo punto, con la segunda doctrina que Calvino llamó gracia irresistible, y otros lo han preferido llamar gracia eficaz, y también se le puede llamar llamamiento eficaz, pero nosotros vamos a llamarle en este momento gracia irresistible, o gracia que funciona también, podemos decir. Esto significa, hermanos, que la resistencia que todos los seres humanos ponemos en contra de Dios es vencida de forma maravillosa en el tiempo preciso para que el pecador que Él ha elegido salvar acepte el llamado a la salvación.
Todos nacemos resistiendo a Dios. Y si Dios no interviene en nuestro corazón, todos seguiremos resistiéndole a Dios hasta el fin de nuestros días. Juan 15:5 dice: separados de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Como dijo un pastor, nada en el original significa nada. No hay secreto ahí, ¿verdad? Y mucho menos nosotros no podemos lograr nuestra propia salvación. Yo escuché, mis hermanos, el Evangelio a los 20 años. Yo tengo 46 años, más de 25 años de cristiano. Allá en mi pueblo, no puedo decir natal porque no nací ahí, pero ahí en Acacarayá crecí. Escuché el Evangelio bajo un árbol. Fue un domingo, verano del 99, octubre. La fecha no me acuerdo exactamente. Predicado por un extranjero, predicado por un pastor peruano, Silvio Rojas. Y cuando este pastor terminó su sermón, estábamos más o menos 30 personas reunidas ese día, jóvenes, adultos, niños. Cuando este pastor terminó el sermón, tiró la invitación, ¿no? ¿Quién quiere entregar su vida a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo como su Salvador? Yo fui el primero que levantó la mano. Fue algo automático, fue algo instantáneo. Yo solo sé, durante la prédica, que yo estaba siendo confrontado tremendamente por el mensaje que este pastor estaba dando. Estaba hablando de la necesidad de un Salvador, la necesidad del Salvador, Cristo, para todo pecador. Yo fui el primero ese día y por primera vez en mi vida veía tan claramente mi propia condición de pecador, algo que nunca había visto. Y los que me conocen saben que yo soy o fui catequista, era catequista de la Iglesia Católica en ese momento. Celoso de las tradiciones católicas, de las enseñanzas católicas. Pero en ese momento, por primera vez podía ver que yo estaba mal, que yo estaba perdido y que necesitaba a este Salvador que el pastor estaba presentando ese día. Ese día también profesó fe una de las sobrinas mías, que se llama Carmen, que hoy no está ella. Y yo me acuerdo que después que terminó el culto ese domingo, ella se me acerca y me dijo: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué acaba de pasar? Más o menos, ¿qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Si nosotros somos catequistas, ella era mi ayudante en la iglesia. Yo me acuerdo que le dije: nos convertimos, le dije. Después de nuestra conversión, ese año del 99, siguieron otras conversiones. Hubo una revolución ahí en nuestra familia. En un lapso de 2 meses hubo una revolución, hubo otras conversiones, pero lo que más me sorprendió, o las conversiones que más me sorprendieron, fue lo de mi mamá, por ejemplo, mi mamá y mi papá, que eran católicos, pero desde los nacimientos, católicos fanáticos. Ellos eran tan católicos, y en ese mismo año yo era catequista de la iglesia. Y fue tan sencillo y tan simple para nosotros y para ellos renunciar a todas nuestras creencias católicas, la mayoría de ellas falsas, y abrazar un evangelio, abrazar una religión, entre comillas, que nosotros no conocíamos, o evangelio que habíamos escuchado por primera vez en nuestra vida.
Sin embargo, no fue lo mismo con el otro catequista que era mi colega, que escuchó el mismo evangelio tantas veces, una y otra vez, y pasaron 26 años y él está en el mismo lugar, en el mismo error. Éramos muy amigos, pero cuando Cristo llegó a mi vida nos dividió y nunca más charlamos. De vez en cuando nos encontramos, saludamos. Y las preguntas, mis hermanos, al continuar con nuestra serie de doctrinas en la gracia son, y yo quiero que escuchen, ¿por qué unos escuchan el evangelio y se convierten a la primera? Como fue nuestro caso. Y otros escuchan el mismo evangelio y se endurecen más. ¿Por qué? ¿Se han preguntado? Porque no son abiertos sus oídos. ¿En quién se encuentra ese elemento decisivo que marca la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden? ¿En quién se encuentra ese elemento decisivo? ¿En Dios o en nosotros? ¿Qué es lo que hace eficaz la salvación de los pecadores? ¿La obra de Dios o nuestra propia inteligencia y determinación? Para responder estas preguntas debemos recordar el diagnóstico que Lucas nos dio sobre el corazón humano el domingo pasado. ¿Se acuerdan lo que estuvieron? Y según lo que vimos, el hombre no puede y ni quiere a Dios. No puede hacer el bien. No puede buscar a Dios. Porque está totalmente depravado, está incapacitado en su estado natural para responder a las altas demandas de la ley de Dios. Ningún ser humano, mis hermanos, en su estado natural, ni quiere ni busca a Dios. Si alguien te dice que ama y busca a Dios, normalmente es un Dios que ellos se crearon a su imagen, a su propia semejanza, pero ni bien le presentes el Dios de la Biblia, lo van a rechazar. Y mis hermanos, lastimosamente, las iglesias actuales están llenas de personas que se han creado su propio Dios, su propia imagen sobre Dios. Por eso se asustan cuando predicamos sobre Dios, su justicia, su venganza, su santidad. Jesús en Juan 6:44, y pueden abrir ahí sus Biblias, Juan 6:44, después vamos a Romanos, le dijo a los judíos de su época: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Ven ahí la palabra ninguno? Hay una incapacidad total del ser humano de ir a Dios, a menos que, dice Jesús, el Padre que me envió lo trajere. Y marquen ese versículo en sus Biblias, hermano. El otro texto es Romanos 8:7, que dice así: por cuanto los designios, los pensamientos o propósitos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Otra imagen de la incapacidad del ser humano en su estado natural. No pueden. Y no quieren, porque dicen, no se sujetan a la ley de Dios. Romanos 8:7.
Voy citando algunos versículos, hermanos, por eso no quiero quedarme demasiado. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, el hombre no regenerado, pongan ahí en natural, al lado de natural pueden poner no regenerado, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. ¿Se acuerdan de Romano? Nadie entiende. Porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Primera de Corintios 2:14. Repito, mis hermanos, cité Juan 6:44, cité Romanos 8:7 y también cité Primera de Corintios 2:14. Para el hombre natural, para el hombre no regenerado, aceptar que la salvación depende de un hombre que fue crucificado en una cruz romana es una estupidez y es una vergüenza. Repito, el hombre no regenerado dice, eso es una vergüenza, es una estupidez. Un hombre que fue sacrificado en debilidad, ejecutado como un criminal, ¿ese es el Salvador? Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Miren, hermanos, el ser humano tiene la capacidad de entender muchísimas cosas re complejas y difíciles. El ser humano es muy sabio, es muy inteligente para entender muchísimas cosas en el campo de matemáticas, de ciencias. Pero, mis hermanos, en el campo espiritual, el ser humano es un ciego y es un ignorante sin cura. No tiene remedio en ese sentido. El libro de Efesios, capítulo 2, dice que el hombre, o dice que nosotros, cuando fuimos salvados, nuestro estado era de muerte. ¿Cómo estabas tú? ¿Cómo estaba yo cuando Cristo vino a nuestra vida? Estábamos muertos. En otro lugar dice que estábamos ciegos y en otro lugar dice que nuestro entendimiento estaba oscurecido y la lista puede seguir. Y esto nos enseña que ningún ser humano inclinaría su corazón hacia Dios si Dios mismo no rompiera esa resistencia natural en nosotros. Mis hermanos, si Dios deja este mundo al azar o Dios dice, voy a esperar que los seres humanos vuelvan a mí, ninguno van a venir. Ninguno. No quieren ni tampoco pueden. Pero a pesar de esto, el hombre sigue siendo responsable de su pecado. Juan 3, 18 y 19 dice así. Juan 3, 18 al 19. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y del versículo siguiente dice, y esta es la condenación. Y vean cómo Juan conceptúa la condenación. Dice que la luz vino al mundo, Jesús vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús vino, estuvo 3 años con su generación, predicando el Evangelio, mostrando que Él era Dios de una manera indiscutible. Pero ¿qué hicieron con Él los hombres? Lo mataron, lo rechazaron. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Nosotros en nuestro estado natural amamos nuestra tiniebla.
Nosotros amamos el pecado en nuestro estado natural. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Todo lo que atente contra mi comodidad, contra mi felicidad, nosotros odiamos. Si este es el terrible caso del ser humano, mis hermanos, ¿qué se requiere para que un pecador sea salvo? ¿Una ayudita? ¿O una vida nueva? ¿Una ayudita o un corazón nuevo? La Biblia enseña claramente que para que un pecador se vuelva a Dios se requiere una transformación sobrenatural, no solamente una pequeña ayudita. Es tal nuestra inhabilidad espiritual que nosotros no podíamos ni queríamos volvernos a nuestro Dios, de nuestros ídolos, a Dios. Y Dios sabe, hermanos, mis hermanos, Dios sabe que si Él no interviene en el corazón humano, nadie se salvaría en este mundo. El infierno estaría lleno y el cielo estaría vacío. A menos que Dios intervenga, a menos que Dios transforme desde adentro la disposición de nuestro corazón, sin esa intervención, la salvación sería imposible. ¿Se acuerdan en la historia del joven rico? Los discípulos se sorprenden y dicen, pero entonces, Señor, ¿quién será salvo? ¿Quién puede ser salvo? Y Jesús dice, para los hombres es imposible, no para Dios. Para Dios todas las cosas son posibles. La salvación del ser humano es un imposible desde nuestro lado humano. Solamente se puede tratar desde el lado divino, desde el lado de Dios. Vamos a ir ahora en Ezequiel, hermanos, Ezequiel capítulo 36. Dios le dijo a Israel, ahí en Ezequiel 36, 26 al 27, Dios se está refiriendo ahí en el contexto a Israel. Y Dios se está quejando de la infidelidad de ellos. Dios se está quejando de que continuamente ellos están volviéndose a sus ídolos. Entonces Él dice en el versículo 26, os daré un corazón reparado. ¿Lo tienen? Nuevo. ¿Les daré un corazón parchado? No. Nuevo. Dice, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Hermano, acá no hay nada que reciclar en el ser humano. No hay nada que reciclar en el ser humano. Si en algún momento nosotros andamos en los estatutos de Dios, somos fieles a Dios y cumplimos sus mandamientos, mis hermanos, eso no viene de ti. Eso no viene de vos.
Dios dice: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Como dije, en el ser humano no hay nada, absolutamente nada que reciclar. Se tiene que cambiar totalmente. Según este texto, mis hermanos, el hombre no solo necesita unas curitas para el corazón. No necesita solamente una pequeña reparación en su corazón. No, él necesita un trasplante de corazón para ser salvo. Y en todo el universo, mis hermanos, solamente hay un cirujano que puede hacer eso, y es Dios. Así que vuelve la pregunta: ¿qué se necesita para que un pecador obedezca a Dios? Un corazón nuevo. Es por eso, mis hermanos, que en la teología reformada creemos que la regeneración viene antes que la fe. Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, y eso no es una obra humana. Nadie puede nacer por sí mismo solo. Por eso Joel citaba un versículo de Pedro donde dice que nos hizo renacer. ¿Quién nos hizo renacer? Dios. Por la palabra. No naciste solito, te hicieron nacer. En el plano físico es lo mismo. Nadie nació por su propia voluntad, nos hicieron nacer. Y en el mundo espiritual es lo mismo. Nadie puede nacer por sí mismo. Ahora leamos un ejemplo, ahí en Lucas 16, Hechos 16. Hechos 16 es un capítulo impresionante porque Pablo y sus amigos, si no me equivoco, Silas estaba ahí. Ellos querían ir a predicar en un lugar y dice el texto que el Espíritu Santo le dijo no. El Espíritu Santo le dijo no, ahí no vayan a predicar. Después dice querían ir a otro lado, no, y tampoco ahí. Y más adelante ellos se encuentran predicando a un grupo de mujeres al lado de un lago. Versículo 13. Hechos 16, 13. Y vean, hermanos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo el mensaje de Pablo. Y dice, ¿y el Señor qué cosa? ¿Qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Más adelante dice que ella se convirtió y se convirtió toda su familia fueron bautizadas. ¿Pueden ver, hermanos? ¿Pueden ver la obra de Dios ahí? ¿Pueden ver que el Señor tuvo que intervenir el corazón de Lidia? Un segundo antes, Lidia estaba muerta en sus delitos y pecados. Pablo estaba predicando a un grupo de mujeres el Evangelio y dice, ¿y qué dice el texto? ¿Que todas se convirtieron? No, solo una mujer llamada Lidia, a quien el Señor abrió el corazón. Esto es solo un ejemplo, mis hermanos, pero esto pasa en todos los lugares donde se predica. En todos los lugares. Es como que nosotros nos vayamos al cementerio y prediquemos a todos los que están muertos ahí. Eso es lo que hacemos cuando predicamos a un grupo de personas que no conocen al Señor. Estamos predicándole a personas incapaces de entender lo que estamos predicando, a menos que el Espíritu Santo intervenga, Dios intervenga y que la persona pueda entender y abrirse al Evangelio. ¿Tú recuerdas el día de tu conversión? ¿Ustedes se acuerdan? Ustedes pueden decir
Ustedes pueden tener una idea de qué día fue, qué año fue la experiencia. ¿Se acuerdan de eso? Yo lo recuerdo como si fuera ayer. Yo recuerdo también. Yo decía cuando estaba escuchando a este pastor predicar, ¿cómo yo no pude ver esto antes? ¿Cómo yo no pude entender esto antes? Yo estaba listo. Yo estaba simplemente esperando que termine el culto. Y yo estaba simplemente esperando que alguien me pregunte lo que voy a hacer. ¿Cómo yo no pude ver esto antes? Para mí ese día, yo decía, ¿cómo no lo entendí antes? Para mí ese día mi cielo espiritual se despejó. Es como si yo hubiera despertado de un largo sueño. Yo ese día entendí muchas cosas más. Solo ese día que los 3 años de catequista que llevaba. Y eso no era normal. Ya que en Efesios 2:1 dice que nosotros estábamos muertos al momento de nuestra salvación. No es que estábamos medio muertos, no es que estamos medio moribundos, no es que estábamos enfermos, no, estábamos bien muertos. Bien muertos. Eso dice la Biblia en Efesios. Y les voy a poner un ejemplo. Y todos estábamos como Lázaro. Todos estábamos como Lázaro, muertos y hediondos. Pero un día Cristo te llamó por tu nombre, así como Cristo le llamó a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Un día Cristo te llamó por tu nombre. Armin, Sandra, Joel, Lucas, sal fuera. Y creíste. Fuiste tú el que creyó. Nadie creyó por vos. Fuiste tú el que te arrepentiste. Nadie se arrepintió por vos. Pero fue porque Dios ya obró en ti de antemano. Ahí está la responsabilidad humana en parte. Nosotros debemos arrepentirnos. El ser humano tiene que arrepentirse. Pero es Dios el que capacita a este ser humano. Antes, yo solía escuchar esta frase, y seguramente ustedes también. Dicen, Dios es un caballero. Yo no tengo duda de que Dios sea un caballero. Dios es más que un caballero. Él no entra en el corazón de nadie sin pedirle permiso. ¿Saben qué? Si Dios te hubiera pedido permiso, y si Dios me hubiera pedido permiso a mí, Dios todavía estaría ahí. Hace 26 años todavía estaría ahí esperando que yo le dé permiso. ¿Cómo un muerto espiritual le va a dar permiso? ¿Cómo un muerto va a escuchar el llamado? Recuerden que el ser humano está cautivo. El ser humano está esclavizado y secuestrado por el pecado. Y yo no me imagino al equipo SWAT diciendo al secuestrador, por favor, ábrenos la puerta, queremos. ¿Qué hace el equipo SWAT? Derriba la puerta. Derriba la puerta, rescata a la víctima, somete al secuestrador y así salva a la víctima. Así es como yo me imagino a Dios. No como alguien que, por favor, ábreme la puerta, quiero entrar.
Mis hermanos, Dios al regenerarnos libera nuestra voluntad de la esclavitud del pecado y de la muerte. De manera que cuando tú creíste y te arrepentiste por primera vez en tu vida, actuaste como un agente libre. Porque Cristo te liberó. De manera que esta doctrina de la gracia irresistible o la gracia eficaz es una doctrina que glorifica solamente a Dios y no al pecador. Como alguien dijo, yo sí aporté algo para mi salvación. Yo aporté el pecado. Hay un salmo que dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Voluntariamente. Dios obviamente no tuerce el brazo de nadie. Cuando tú aceptas el llamado, lo haces voluntariamente, por supuesto. No te está extorsionando, no te está amenazando. Dios tiene un ejército de hombres y mujeres. Él no tiene mercenarios en la iglesia, pagados. Estas personas que Él ha regenerado, lo sirven voluntariamente. Porque han sido objeto de una obra divina y están dispuestos a despreciar sus vidas por este Rey. Uno de los males que yo veo también en la iglesia a veces es que la gente como que se siente obligada, tengo que ir a la iglesia, tengo que amar a Dios, tengo que hacer, tengo. No. Mis hermanos, Dios no tiene mercenarios, Dios tiene voluntarios que Él mismo ha regenerado. Y estas personas están dispuestas a despreciar sus vidas por este Rey. Me gusta como dice Apocalipsis 12:11. Y pueden anotar o abrir ahí. Describe la actitud de los salvos en la batalla que se describe en ese capítulo. Y dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Hermanos, esta es la actitud de alguien que ha sido rescatado de la condenación eterna. Para este regenerado no le importa su vida ya. Si tiene que sacrificar su vida por amor a este Rey, lo va a hacer. Desprecia su propia vida. Esta es la actitud de alguien que ha sido rescatado de la condenación eterna. Mi vida y tu vida no era nada antes de Cristo. Estábamos destinados para terminar en el infierno. Pero ahora que le pertenezco, le entrego con gusto mi vida para sus propósitos. Estos son hombres y mujeres que vieron la condición de su propio corazón por gracia y por la intervención divina, pudieron aceptar a Cristo como su Salvador. Esa es la esencia, mis hermanos, de la doctrina de la gracia irresistible o el llamamiento eficaz. ¿Pueden los pecadores resistir la gracia de Dios? ¿Sí o no? Sí. Desde que nacemos, todos resistimos a la gracia de Dios. Hay un texto, creo que en Hechos, donde Pablo le acusa a los líderes religiosos y le dice: ustedes siempre resisten al Espíritu de Dios. ¿Pueden los pecadores resistir la gracia de Dios? Sí, pero cuando Dios llama,
No hay resistencia que no se rompa. Mis hermanos, esto nos tiene que llenar de ánimo, nos tiene que llenar de gozo, porque no hay resistencia cuando Dios llama a un pecador. Ahí en Mateo 16, si no me equivoco, cuando Jesús le habla a Pedro y le dice: sobre esta roca edificaré la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vean ahí la imagen. La imagen es que la iglesia es el que está atacando las puertas del Hades. Y el enemigo es el que está resistiendo. Y la iglesia está atacando. Y a veces parece que nosotros estamos al revés. Nosotros estamos resistiendo y el enemigo atacándonos. No. Es la iglesia que está tumbando la puerta del Hades o del reino de la muerte para rescatar de sus garras a los que están adentro muertos. Y las puertas del Hades no prevalecerán. Quiere decir que la imagen nos enseña que la iglesia está martillando y no van a prevalecer. Muchas almas serán rescatadas. Por eso es que nosotros no debemos tener miedo de testificar. No debemos tener miedo de tirar la semilla. Sé que estas doctrinas son a veces difíciles de entender, mis hermanos. Y muchos pastores tienen miedo de enseñarlos por temor a confundir, o porque dicen algunos: mi congregación es muy, ignorante, no lo van a entender. Muchos no quieren enseñar doctrina porque saben que van a confrontar, saben que va a traer división. Pero la doctrina divide, pero divide del error, nos saca del error. Todo este caos que vemos en las iglesias es por falta de enseñanza. Es por falta de enseñar lo que Dios ha mandado que se enseñe. Nosotros no somos los dueños, los pastores no son dueños de la iglesia. Los pastores no son los que deciden qué se enseña y qué no se enseña. Sí vamos a enseñar porque no va a ofender. Esto no, porque esto puede ofender. No, esto es demasiado difícil. Yo no creo que la gente entienda. ¿Y quién es el dueño de la iglesia? Dios. ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que da la capacidad para entender? Dios. Nosotros no tenemos ningún derecho de decir esto sí enseño y esto no enseño porque es muy difícil. No. Si tú tienes el Espíritu de Dios morando en tu interior, estás capacitado para entender lo que Dios mandó para que enseñemos. Y Él mandó que enseñemos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Esta doctrina es importante por lo siguiente. Glorifica únicamente a Dios. Glorifica únicamente la obra salvadora del Espíritu Santo, porque fue Él el que te convenció de pecado. Fue Él el que te convenció de justicia. Y fue Él el que te convenció de juicio. Cristo, mis hermanos, no murió en la cruz por si quizás algún pecador aceptara su sacrificio y se salve. No es que Cristo dijo: bueno, yo ya hice mi parte, ya morí en la cruz, ahora véanse ustedes, acéptenlo, tómenlo, déjenlo. No. La Trinidad completa se involucró en nuestra salvación. La Trinidad completa se involucra en la salvación del ser humano, del escogido.
Tú no lo sabías, pero ese día que creíste, ¿puedes recordar ese día? Tú no lo sabías, pero ese día Dios Padre estaba a tu lado, obrando por medio de su Espíritu, para que aceptes a Cristo como Salvador. Para que rindas tu vida al Salvador. En segundo lugar, esta doctrina es importante porque nos anima a seguir predicando sabiendo que la responsabilidad final no recae sobre nosotros. ¿Sobre quién recae la responsabilidad final? Sobre Dios. Todos los que estamos aquí, si hemos sido salvos, tenemos el privilegio y la responsabilidad de llamarle al pecador al arrepentimiento. Nuestro trabajo no es, escuchen bien mis hermanos, nuestro trabajo no es averiguar si tal persona fue elegida por Dios o no para salvación. Eso lo dejamos en las manos de Dios. Porque algunos han caído en ese extremo también, ¿no? Bueno, si de todos modos Dios ha elegido a algunos para salvación, esas personas se van a salvar. Así que, si predico o no predico, igual se va a salvar. No, esa es una premisa equivocada. Porque Dios, que escoge cada día a los que van a ir siendo salvos, también escogió el medio por el cual tienen que ser salvos. Y el medio es el Evangelio. El medio es la predicación del Evangelio. Él le dijo a Moisés, y yo cuando leía esto antes me chocaba, y me parecía que Dios era muy orgulloso, ¿no? Le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y tendré compasión del que yo tenga compasión. Hermanos, esta actitud de Dios o la soberanía de Dios en cuanto a atenta contra nuestro orgullo, golpea nuestro orgullo, porque Dios está diciendo, yo hago lo que yo quiero, yo elijo al quien yo quiero, yo salvo al quien yo quiero, yo tengo compasión del que yo quiero, tengo misericordia del que yo quiero, yo soy Dios. En tercer lugar, no dejemos de clamar sabiendo que Dios puede hacer cualquier cosa, sabiendo que Dios puede romper cualquier resistencia. No dejemos de clamar por los perdidos. Porque exactamente eso es lo que tiene que producir en nosotros esta doctrina de la gracia irresistible. No al revés. Bueno, Dios, encárgate. No. Dios nos manda a orar por todos los hombres. Dios nos manda a clamar por las almas. Dios nos manda a testificar, predicar el Evangelio. Y este Evangelio será predicado a todas las naciones. Y después dice, vendrá el fin. O sea, es para testimonio. Nosotros sabemos, mis hermanos, por la historia, nosotros sabemos que no todos los seres humanos se van a salvar. ¿Sabías eso? No todos se van a salvar. En la historia vimos cuántos se salvaron en el diluvio. ¿Mayoría? Minoría. ¿Tuvieron oportunidades esas personas? ¿Cuánto tiempo tuvieron? 120 años. ¿Es Dios justo? ¿Fue justo ese diluvio? Fue justo. Este es el Dios a quien tenemos que respetar, mis hermanos, honrar y seguir conociendo, porque hay cosas que nuestra mente infinita o finita no puede entender, y muchas cosas las tenemos que ir
aceptando por fe. Somos demasiado pequeños para entender lo que Dios a veces está haciendo o lo que puede hacer. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias al Señor. Si tú eres salvo hoy, si eres un hijo de Dios, esta doctrina te tiene que hacer bastante humilde. Porque no fuiste escogido, no fuiste salvo ese día porque tenías mayor capacidad que el otro que estaba a tu lado que no se convirtió. No porque fuiste demasiado inteligente, muy sabio para aceptar. Fue Dios el que te despertó. Fue Dios el que hizo posible tu salvación. Y eso te tiene que hacer vivir una vida humilde, libre de arrogancia el resto de tu vida. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu salvación. Te damos gracias porque hoy estamos aquí, estamos unidos en tu cuerpo, porque un día te fijaste en nosotros y por gracia nos has escogido, nos salvaste. Sabemos que todavía hay muchos que van a ser salvos. Muchos que, igual que nosotros, estaban muertos en sus delitos y pecados, pero llegaste con tu luz y alumbraste nuestro entendimiento. Gracias, Padre. Oramos por nuestros hermanos que no están presentes hoy. Oramos por nuestros familiares que no te conocen. Oramos por los perdidos, los que no te conocen, los que están en esa condición de muerte espiritual. Y ayúdanos, Señor, a entender que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad y tenemos un círculo de personas a nuestro alrededor que no te conocen y que nosotros podemos ser ese medio por el cual tú llegas a esas personas. Ayúdanos a vivir una vida digna de la salvación que hemos recibido. Una vida libre de arrogancia, de orgullo. Una vida en dependencia. Una vida que se caracteriza por la gratitud eterna hacia tu obra en nosotros. Te damos gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Y te ruego, Señor, que a través de tu Espíritu Santo sigas obrando en nuestro corazón. Todo lo que hemos escuchado, los versos que hemos leído, ayúdanos a entenderlo, a digerirlo, a meditar en él, para así nuestra vida seguir transformándose para tu gloria. En nombre de Jesús oramos. Amén y amén.